Hola Oscar, hola Manuel. Hola, hola, ¿qué tal, Santiago? Acá estamos. Hola Hola, Omar desde México. hola Santiago. Querido Santiago, ¿cómo estás? Eh, y a todas las compañeras y los compañeros, buenas tardes a todos. Qué bueno, qué alegría esta presentación, nos llena el alma. Una caricia en estos tiempos es muy buena, así que los escucharemos ansiosos y la presencia de Carlos Raimundi es una alegría para nosotros ¿sí? Como argentino y como latinoamericano, en su representación actual y en su historia. Así que gracias, Carlos, también. Al contrario, yo soy el agradecido, me parece demasiado la expectativa. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Les aviso, antes que nada, les pedimos que por favor muteen sus audios. Esperen un minuto, ¿eh? Bueno, sí, les decía que por favor muteen sus audios y les comentamos que si por algún motivo se llega a caer el Zoom, vamos a continuar con otro Zoom y va a continuar a través del Facebook Live. ¿Está bien? En ese caso, si se llega a caer, pueden seguir la actividad desde el Facebook Live. Bueno, como ustedes saben, esta actividad, esta presentación del libro, lo estamos haciendo desde el Centro Cultural de Cooperación, o sea, lo estamos haciendo virtual, pero desde el Centro Cultural de Cooperación. Que para quienes no conocen, el Centro Cultural de Cooperación es un espacio dedicado a las ciencias y las artes desde una perspectiva crítica progresista que se encuentra en Buenos Aires. Hay otra sede también muy linda en Rosario, pero esta es la sede de Buenos Aires, que tiene diferentes departamentos dedicados a, como decía, las artes y las ciencias sociales. Hay múltiples departamentos de estudios políticos, economía, temas de América Latina, tango, literatura, y hay uno que es el de historia, que es el que me toca coordinar a mí. Mi nombre es Juan Francisco Martínez Pería. Yo voy a estar oficiando de coordinador y también voy a estar oficiando como ponente, de alguna manera, ¿no? También voy a estar hablando un poco de la importancia del libro. Y bueno, como todos ustedes saben, todos y todas, el libro que hoy nos convoca es Filosofar desde nuestra América, Liberación, Alteridad y Situacionalidad, que ha sido compilado por Ezequiel Asprela, Santiago Llaudat, Fabiana Parra, y quienes van a estar presentando hoy el libro es, además de Santiago, que es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Introducción a la Filosofía en la Facultad de Trabajo Social. Nos acompaña, por supuesto, Carlos Raimundi, que todos y todas seguro conocen, que es el actual embajador ante la OEA, que es un enorme orgullo que nos acompañe hoy a la tarde, y también Marina Verdini Aguilar, que es integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Nuestra América, José Martí, de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, la idea es que arranque Santiago, charlando un poco, hablándonos un poco sobre el libro, después voy a estar interviniendo yo, después Carlos y finalmente Marina. Si te parece, Santiago, te cedo la palabra. ¿Podés? A ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, compañeros, compañeras, ¿me escuchan bien? Sí, gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer. Bien, en este tipo de eventos, en este caso en particular el Centro Cultural de la Cooperación, representado por Juan Francisco, realmente es un honor para nosotros. Es la segunda actividad que hacemos en los últimos años, así que esperemos se repita y esperemos poder seguir trabajando esta cooperación. Y por supuesto, bueno, Marina es una de las autoras del libro, así que es un agradecimiento, pero también es parte de ella de esta obra. Y sobre todo a Carlos, ¿no? Que se hace un tiempo en sus compromisos bueno, y accedió a colaborar y a acompañar esta presentación, la verdad que es un honor. Y por supuesto a todos ustedes que están asistiendo a la charla, por el interés y por el apoyo también a esta experiencia. Bueno,
Mi intención es, tengo 15 minutos, es dar una breve idea de cómo llegamos al libro y luego por ahí comentar algunas ideas transversales, ¿no? que quizás están subterráneas al libro o más o menos explícitas en la introducción, pero que me gustaría retomar para dar cuenta de la importancia de la propuesta. ¿Bien? Lo primero que hay que decir para ubicar el libro en tiempo y espacio es que es un libro de cátedra, ¿no? Esto no lo desmerece, ¿no? Es un libro pensado para el aula, es un libro pensado para la difusión, para la divulgación, para el trabajo con alumnos, para el trabajo desde la docencia. ¿Bien? Es parte de una línea, una colección que tiene la editorial de la Universidad de La Plata, en el cual se fomenta a los equipos de cátedra a producir materiales con cierto grado, por supuesto, de elaboración, en miras al trabajo áulico. ¿Bien? Y esto resultó una invitación muy atractiva para nuestro grupo, porque nos permitió sentarnos y colectivamente armar una propuesta, identificar algunas vacancias y subrayar algunos temas que nos interesan trabajar. ¿Bien? Nuestro grupo es un grupo joven, una cátedra que, en parte, por eso también está Carlos presente acá, que tenía por titular a la prima de Carlos, a Liliana Raimundi, que recientemente nos ha dejado. Y Liliana realmente, junto al equipo docente que la acompañaba en ese entonces, nos abrió las puertas y nos permitió explorar esta vía filosófica bastante inexplorada, que es uno de los temas que vamos a trabajar, que es la vía de la filosofía latinoamericana, en particular de la filosofía de la liberación. ¿Bien? Ese grupo joven se empezó a constituir hace ya unos cuantos años y el libro tenía que ver con, bueno, establecer un piso basado en una producción colectiva de ideas, de autores, de referencias. ¿Bien? Eso más o menos para ubicar la propuesta del libro. Y en concreto, para quienes aún no han tenido la posibilidad de recorrerlo, es un libro que tiene dos partes. Una primera parte con una introducción a la filosofía de la liberación, que es la perspectiva que nuestra cátedra tiene para abordar todos los fenómenos de la realidad. Con esto quiero decir, y ya es un primer posicionamiento, no existe la filosofía sin más, como la filosofía universal europea, y la filosofía latinoamericana que tendría por objeto únicamente Latinoamérica. No, no, no. Nosotros proponemos una filosofía desde Latinoamérica para pensar los problemas universales. ¿Bien? Acá hay un matiz que es importante tenerlo bien claro. ¿Bien? No nos proponemos una filosofía regionalista, por así decirlo, una filosofía de corto alcance, ¿no? Sino un posicionamiento epistemológico, geopolítico, ético y político desde donde pensar el mundo. Entonces, este es un primer punto, ¿no? La filosofía de la liberación es una filosofía de carácter universal. Se propone pensar la totalidad. ¿Bien? No es una cosa chauvinista o provinciana que deja de fuera los grandes temas de la humanidad, ¿no? Entonces, en la primera sección del libro ustedes van a encontrar a lo largo de 6 capítulos unos capítulos introductorios a algunas de las principales figuras de la filosofía de la liberación, en particular autores argentinos. Me refiero a Scanone, Kusch y Dussel, 3 figuras fundamentales. No son las únicas. Harían falta varios libros introductorios para recorrer el pensamiento del conjunto de los autores de la filosofía de la liberación, pero bueno, son 3 autores que a nosotros nos interesa recuperar porque son autores que retomamos en nuestro trabajo áulico. Luego tenemos el capítulo de Marina, que ella va a comentar acerca de la teología latinoamericana, todo el debate que se da en el seno del cristianismo en la década de 60-70. Luego tenemos un capítulo de Omar García Corona, desde México, que está presente ahí como asistente a esta presentación, que realmente fue un honor su contribución, y muy original, por cierto, donde muestra en la escuela de Frankfurt, una escuela que se ha recuperado desde su dimensión de pensamiento crítico, muestra cómo, sin embargo, hay un punto ciego en el eurocentrismo de la propia escuela de Frankfurt, ¿no? Aquello que aparece como la teoría crítica desde el pensamiento canónico, Omar hace un trabajo muy interesante para mostrar los límites de la propia teoría crítica frankfurtiana. Así que realmente un trabajo muy, muy interesante. Y luego tenemos un trabajo más, un capítulo de un profesor de nuestra cátedra, del adjunto, donde profundiza también en un capítulo sobre el concepto específicamente de la analéctica
que es un concepto mayormente desconocido fuera del ámbito de quienes nos dedicamos a la filosofía de la liberación o a la teología de la liberación, y que sin embargo es una contribución fenomenal, originalísima, para pensar el fundamento mismo del accionar filosófico, ¿no? El método. Bien, es un concepto planteado por Scanone y por Dussel, en el cual van más allá de la tradicional dialéctica a la cual estamos acostumbrados, aquellos que nos hemos formado ¿no? con corrientes críticas. La dialéctica aparece como el gran pensamiento crítico dentro de la tradición occidental. Bueno, Scanone y Dussel le han dado una vuelta de tuerca más a partir de la contribución de la analéctica, y por eso nos parecía interesante dedicarle un capítulo específico a ese punto. Y la segunda parte del libro van a encontrar 3 contribuciones particulares de otros docentes de la cátedra sobre temáticas que trabajan cada uno de ellos específicas, y bueno, y también colaboraciones de colegas de otra universidad con quienes estamos articulando, ¿no? Específicamente sobre la temática de la teoría crítica o la cuestión de la crítica en el trabajo social, la problemática del reconocimiento en la dialéctica del amo y el esclavo, y un trabajo sobre la teoría de Federici en género, vinculándolo a la teoría latinoamericana del feminismo. ¿Bien? Este es un poco el libro, rápidamente, para que el resto de mis compañeros de panel puedan profundizar en otras áreas. Ya les spoileé el libro, pero esta es la estructura del libro. Bien. Dicho lo cual, voy a dar algunas pinceladas más teóricas, que quizás son las que más me interesan compartirles, que un poco las planteo en la introducción del libro, que fue la única parte que por razones de tiempo tuve en condiciones de contribuir en términos de escritura, y que me interesaría retomar hoy, ¿no? Hay yo una serie de afirmaciones muy fuertes en esa introducción, que tienen que ver con que el eurocentrismo, es decir, el privilegiamiento de la teoría europea, de la historia europea, de los autores europeos, de los conceptos europeos y norteamericanos, es un privilegiamiento, es un entronizamiento, es una hegemonía que no es meramente pasiva, que no es que sencillamente ocurre por una cuestión de tradición, de costumbres, de prácticas no discutidas, sino que hay una producción sistemática, activa, para que el eurocentrismo se mantenga. Bien, con esto quiero decir, no es que el surgimiento de la teoría social, de la filosofía en América Latina, fue eurocéntrica ya lejos en el inicio, y desde entonces, bueno, se siguió con las tradiciones del pensamiento europeo. No, sino que cotidianamente hay una reafirmación de fe cotidiana en el eurocentrismo. Y aquí es donde yo un poco pongo el dedo en la llaga, ¿no? En la introducción. Un poco saco el dedo acusador, ¿no? Diciendo, ojo, que el eurocentrismo se produce y se reproduce cotidianamente. En cada tesis, en cada proyecto de investigación, en cada artículo, en cada orientación que se da hacia un tesista, hacia un becario, hacia quien está terminando la carrera, acerca de cuáles son las temáticas de interés. Y con esto quiero ir de lo macro a lo micro. Quiero ir de la dimensión macro, eurocentrismo, dependencia cultural, ¿no? Todo lo que conocemos en la teoría, a cómo eso en el nivel micro es reproducido cotidianamente. ¿Bien? Si no podemos perder esa dimensión. Y es en ese plano donde no hemos logrado romper la hegemonía del eurocentrismo. Es decir, el eurocentrismo a nivel del debate teórico está fuertemente discutido, por lo menos desde hace 50 años sistemáticamente, desde América Latina, desde Asia, desde África, pero también desde la propia Europa y los Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay un fuerte cuestionamiento en la dimensión, si ustedes quieren, superestructural, macro, en la dimensión de las grandes teorías, pero todavía no hemos logrado permear en la capilaridad en que se reproduce el eurocentrismo en nuestras universidades. Por eso yo saco el dedo acusador, me permito sacar el dedo acusador en esa introducción, ¿no? Y decir, bueno, mirémonos en los pasillos y en las aulas a ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Por qué 50 años de crítica sistemática, demoledora, sobre el eurocentrismo y sus consecuencias no han logrado hacer mella en nuestras universidades? Bien, fíjense, ni más ni menos que estamos hablando de que en el caso argentino, permítame
la patriada de los compañeros de la patria grande, ¿no? Permítanme ir hacia la patria chica un segundo, pero en el caso argentino, la presencia de la filosofía de la liberación, los autores de la filosofía de la liberación tienen tal envergadura, son autores tan prolíficos, tan novedosos, tan disruptivos, tan revolucionarios, autores como Dussel, como Kusch, como Scanone mismo que hemos nombrado, y sin embargo no han logrado permear en las aulas universitarias, exceptuando alguna materia optativa, exceptuando alguna cosa secundaria, en el canon no han logrado ingresar. Y entonces es tan grande la disociación entre la capacidad de este lado, ¿no? Productiva, teórica, novedosa, disruptiva, entre esa capacidad y la poca incidencia que hemos logrado tener en el ámbito real de la formación profesional, que realmente esa disociación es lo que a mí me fascina pensar, ¿no? Y me preocupa al mismo tiempo. Es decir, cómo construimos un ariete que nos permita romper esa coraza eurocéntrica, ¿no? Y yo creo que, de alguna manera, hoy estamos en condiciones favorables para eso. Y alguno me tildará de optimista, ¿no? Pero bueno, el optimismo es una herramienta es una tabla en el naufragio, ¿no? Uno se aferra al optimismo, pero yo creo que, de cierta manera, hoy tenemos ciertas condiciones favorables. ¿Por qué? Sin duda, la crisis del neoliberalismo que se produjo en torno al 2000 significó una recuperación de ideas que estaban sepultadas, ¿no? Es decir, la crisis del neoliberalismo a partir del 2000, año más, año menos, depende de la región latinoamericana, pero de conjunto uno puede ubicar un cambio de ideas, una vuelta sobre algunos debates en torno al 2000, 2005, no al ALCA, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ahí tenemos un momento de crítica y de revisión. Y si uno revisa el trabajo de los últimos años, uno puede entender que ahí comienza un nuevo ciclo de acumulación. Es una teoría absolutamente no comprobada, ¿no? Meramente intuitiva de lo que uno puede percibir, ¿no? Pero uno percibe que ahí empieza una recuperación de obras del pasado, de debates que quedaron inconclusos. Y fíjense que no digo obras del pasado como una cuestión de reliquia o de retorno folclórico a un pasado, que tampoco está mal, pero que es un poco paralizante, ¿no? Sino de una recuperación crítica, una puesta al día de los debates de los 70 que quedaron cortados por el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces yo ahí creo que empieza un proceso, aquí hay algunos compañeros con los que tengo la posibilidad de compartir militancias y demás, y que, por ejemplo, en el caso de Oscar y Manuel han hecho un trabajo muy interesante en relación al PLACTED, ¿no? Al pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Y podría ser un ejemplo de esto que estamos diciendo, ¿no? Una recuperación que los compañeros hacen en ese momento, histórica, bibliográfica, de puesta en valor, y todo un trabajo posterior que ya incorpora nuevas generaciones jóvenes, donde ya los conceptos vuelven a tomar vida en el ejercicio crítico, en el análisis, en la propia política, ¿no? Y en el caso de la filosofía de la liberación o incluso de la teoría política, uno puede rastrearlo más en términos generales, ¿no? Uno puede rastrear cómo hicimos una experiencia política durante el kirchnerismo. Digo en Argentina, perdónenme por favor los compañeros de la patria grande, pero algunos de estos elementos seguramente sean comunes para sus realidades, ¿no? Hicimos una experiencia en términos de políticas de Estado, progresistas, inclusivas, y esa experiencia que tuvo una potencia enorme, al mismo tiempo se encontró con un callejón sin salida en un momento dado, ¿cierto? Tanto en términos políticos como económicos, ¿no? Es decir, no lográbamos resolver problemas económicos clásicos, como la restricción externa, o problemas políticos como que las clases, que los sectores sociales que empezaban a consumir más se nos iban hacia el voto por derecha, ¿no? Es decir, esos típicos debates que son debates de la teoría política que ya estaban presentes en los 60 y 70, cuando ya apareció el límite del desarrollismo como la vía, como la posibilidad de salir de nuestra situación de dependencia, ¿no? Y uno lo puede observar, cómo la derrota electoral del 2015 en el caso argentino abrió una caja de Pandora de preguntas, de balance, de reflexión estratégica y hasta de reflexión programática, ¿no? Es decir, uno puede percibir la pregunta acerca de, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Cómo superamos los límites de la experiencia anterior?
¿Cómo construimos poder, hegemonía, cambio social, transformación social en este mundo complejo que nos toca vivir? En una sociedad fragmentada, profundamente fragmentada todavía hoy por el neoliberalismo, por la desigualdad, etcétera, etcétera. Y toda esa complejidad ya no encuentra respuestas fáciles o optimistas, como de alguna manera tuvimos en la etapa anterior, ¿no? Cuando, bueno, arriba del tren del crecimiento económico y de las bondades que eso derramaba, estábamos más o menos todos alineados detrás de una idea, ¿no? Hoy estamos en un panorama mucho más confuso, y creo que ahí entra el papel de la filosofía de la liberación y de la teoría latinoamericana en general, pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, y en las demás áreas en las que cada uno de los que están aquí se desenvuelvan, ¿no? Con esto quiero decir, y voy cerrando porque se me va el tiempo, que yo creo que en este momento la filosofía de la liberación tiene un aporte sustancial que hacer. Sé que en México, por ejemplo, Omar me corregirá, o incluso puede tomar la palabra y comentar, sé que hay compañeros que están en el ámbito de la filosofía de la liberación que están colaborando directamente con la formación política de dirigentes en el ámbito del gobierno, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros retomar estas herramientas, estos debates, que son debates, insisto, quedaron inconclusos por el terrorismo de Estado y no porque los debates fueran errados o ineficaces o improductivos, ¿no? Fueron abortados por la fuerza. Y hoy esos mismos debates, por ejemplo, los límites de la vía desarrollista y la necesidad de pensar alternativas al desarrollo que nos propone el capitalismo globalizado, ese tipo de debates hoy están en la primera orden del día y la filosofía de la liberación tiene mucho para aportar en ese sentido. ¿Bien? Así que, bueno, me fui un poco por las ramas, es un poco mi estilo, pero con esto quiero decir que es un libro áulico, pero también es un libro político. Y es un libro que plantea un debate estructural, vinculado a la formación universitaria, vinculado a una cuestión de larga duración, pero también plantea un debate coyuntural, vinculado a la necesidad de volver sobre un debate de ideas, sobre un debate programático, sobre un debate de valores, que estaba planteado hace 50 años y que hoy tenemos la necesidad de retomar en esta nueva etapa política que estamos iniciando. En toda América Latina, si Dios quiere, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Santi, por tu intervención y por presentar así panorámicamente el libro. Bueno, me toca a mí. Como les decía, mi nombre es Juan Francisco Martínez Pería, bueno, ahí lo pueden leer, no es como cuando es en vivo. Yo soy coordinador del Departamento de Historia del Centro Cultural de Cooperación, soy docente en la UNSAM, en la UBA y en otras universidades, en la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. Bueno, yo voy a retomar un poco algunas cosas que plantea Santiago en la introducción y algunas cosas que están presentes en el libro, ¿no? Sobre todo quiero retomar la cuestión del eurocentrismo, ¿no? y de la larga lucha, digamos, por descolonizar nuestras sociedades, ¿no? Un poco como señalaba Santiago, señala Santiago en la introducción del libro, el eurocentrismo tiene una fuerza tremenda, digamos, tiene una vigencia enorme, tanto a nivel de cultura popular, de medio de comunicación, de la capilaridad que él comentaba, como a nivel universitario, institucional, digamos, ¿no? Tal vez unas cosas más claras de esto, por ejemplo, es que ustedes vayan, bueno, ahora ya se puede hacerlo, en su momento, el año pasado no tanto, a librerías y busquen qué tipos de libros van a encontrar sobre filosofías o ciencias sociales, y van a ver que en general lo que van a encontrar es libros de autores europeos, autores norteamericanos, o autores que comentan, ¿no? Lo que llamamos los sucursaleros, los loros que repiten, ¿no? Y vamos a encontrar muy poco sobre América Latina. Acá hay otro tema que también para mí es muy importante, que es que, por ejemplo, si ustedes van a buscar de historia, que es a lo que yo me dedico, van a encontrar muchas cosas de Argentina, algunas cosas muy malas, y otras cosas de Europa, pero muy poco sobre América Latina, ¿no? Ese es otro tema. Yo siempre señalo que uno de los grandes problemas de nuestras realidades latinoamericanas es como una moneda que tiene dos caras. Un fuerte argentinocentrismo,
que en realidad es un porteñocentrismo más del disfrazado, y que desconoce, digamos, la realidad latinoamericana y a la misma vez un fuerte eurocentrismo. Entonces el problema es que nosotros nos miramos mucho el ombligo, pero lo hacemos siempre desde la mirada europea, ¿no? Y entonces desconocemos lo que pasa al lado, ¿no? A menos que pasen cosas muy grandes, como, bueno, liberaron a Lula, por ejemplo, pero nosotros no leemos autores brasileros, no leemos autores paraguayos o autoras paraguayas, peruanas, bolivianas, ni sabemos mucho el día a día de lo que ocurre en esos países. En cambio, estamos muy enterados, tanto de las discusiones teórico-políticas como de las realidades cotidianas, del G7, G8 de los países del norte. Esto se reproduce en términos institucionales, en términos intelectuales, y es de una enorme gravedad. Una de las cuestiones que yo siempre señalo es la enorme sistematicidad e historicidad del pensamiento noratlántico y eurocéntrico. ¿Qué quiero decir con esto para que me entiendan? Digamos, hay una enorme difusión de esta perspectiva, ¿no? Esa perspectiva tiene una fuerza material concreta, digamos, se basa en lógicas geopolíticas, económicas, ¿no? Quiero decir, no es solamente una cuestión cultural o intelectual, no es una superioridad cultural e intelectual, sino que está basada obviamente en lógicas imperialistas, podríamos decir, o llamémoslo como prefieran, que tiene una larguísima data, que es toda una historia, por lo menos todo un desarrollo de la modernidad, de la construcción de ese mundo moderno / colonial, o como ustedes prefieran llamarlo. Ahora, una de las cosas que hace muy fuerte el pensamiento eurocéntrico es este carácter sistemático, histórico, donde cualquier cosa que uno quiera trabajar inmediatamente lo lleva de alguna manera al pasado. Quiero decir, aquel que se dedica a la filosofía política y quiere hablar de la República tiene que leer a Platón, tiene que leer a Aristóteles, quiere preguntarse por la política moderna, tiene que leer a Maquiavelo, quiere hablar sobre el capital de Marx, sobre el capitalismo, va al Capital de Marx. Constantemente hay una sistematicidad histórica, una tradición, esa es la palabra que estoy buscando, una tradición fuerte. Bueno, nosotros en contrapartida no tenemos nada de eso, digamos, nuestros países están desmembrados, nuestros países son muy heterogéneos, nuestros países están concentrados en las capitales, tienen esta malformación, ¿no? Esta macrocefalía. Nos miramos el ombligo, pero como decía, un ombligo que llega hasta la General Paz, La Plata estaría excluida en este caso, y que está permanentemente viéndonos a través de los lentes de esas culturas y esas tradiciones europeas. Y el tema acá, y esto es algo que siempre repito, así que quien me ha escuchado ya lo debe haber escuchado en otra oportunidad, es que nosotros tenemos una larguísima historia de pensamiento crítico. Y eso es algo que el libro señala acertadamente. También se señala acertadamente que hay un momento a partir del proceso de América Latina, podríamos decir, a partir de la década del 40, 50, movimientos nacional populares, sobre todo la Revolución Cubana y el proceso de descolonización en África y Asia, donde hay un proceso de sistematización, de alguna manera, del pensamiento crítico latinoamericano, y no solamente latinoamericano, podemos llamarlo periférico, descolonizador, como ustedes prefieran, ¿no? Donde ahí está la emergencia de la filosofía de la liberación, de las teorías de la dependencia, de la pedagogía del oprimido, de la teología de la liberación, de la cual después Marina supongo que nos hablará, pero por lo menos en el libro aborda, ¿no? Entonces hay una sistematización de alguna manera, pero hay algo que es muy, 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 muy importante, es que hay toda una historia previa, digamos, ¿no? Quiere decir, hay toda una historia previa, y que esa historia arranca, y eso aparece en el libro, por lo menos desde, uno puede decir, el siglo XVIII, uno puede pensar antes, pero sin duda el siglo XIX es un momento de despertar muy grande en términos intelectuales y políticos, porque justamente, muy tempranamente en nuestra región, aparecen voces que dicen, che, nosotros nos independizamos políticamente, pero no somos plenamente independientes. Y ahí aparece un despertar, digamos que expresado por múltiples autores, en torno a la necesidad de una emancipación mental, una emancipación cultural, ¿no? Hay un autor al que yo le tengo mucho cariño y justo acá me acompaña, así que lo voy a mostrar, que no sé cuántos de ustedes lo conocerán, no sé si se llega a ver acá muy bien, pero probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, lo cual es grave y nos habla justamente del desconocimiento en el que estamos metidos, que Francisco Bilbao, ¿no? Francisco Bilbao, ya muy tempranamente,
va a hablar justamente de la necesidad de una emancipación mental. El libro que estamos presentando hoy, empieza con un epígrafe muy lindo de Rodolfo Kusch, que habla justamente de una idea que fue compartida por la filosofía de la liberación, que fue esa crítica a la filosofía, digamos, hegeliana, que es esta idea del búho que levanta vuelo, ¿no?, al anochecer. Y justamente aparece en la década del 60 y 70 esta idea de la filosofía como una filosofía no del anochecer, sino del amanecer, ¿no? De una filosofía que abre, ¿no?, hacia un futuro, porque justamente una filosofía del anochecer es una filosofía que termina siendo conservadora, digamos, que lo que hace es legitimar, racionalizar. Bueno, fíjense qué impresionante, el querido Francisco Bilbao ya había planteado una idea similar en un texto que se llama La ley de la historia, ¿no?, donde él hace una crítica gigantesca y muy lúcida a la idea de progreso, ¿no?, a la idea de progreso y a la idea de la linealidad histórica, y donde él plantea ahí que esa idea de una ley de la historia de progreso, lo que hace justamente es legitimar el colonialismo, la esclavitud, el racismo y la dependencia. Él no usa ese término, la dependencia de América. Entonces él plantea ya en la década del 50 la necesidad de una filosofía donde habla de la filosofía americana tiene que ser una filosofía de la libertad. No habla de liberación, pero sí habla de libertad. Y tiene otro texto donde él plantea, a comienzos de la década del 60, donde él habla de la necesidad de la emancipación espiritual americana. Así como Bilbao, hay otros autores en el siglo XIX, por supuesto pienso en Marina y la otra compañera que es la directora, que ahora no recuerdo, Adriana Rodríguez creo que es, la directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Nuestra América, ¿no? Pienso por supuesto en José Martí, ¿no? Pensemos también en Simón Rodríguez, pero hay otras figuras que ya en el siglo XIX están planteando esto, y en el siglo XX va a haber una pluralidad de autores y autoras que van a plantear esto. Ciertamente hay una sistematización en la década del 50 y 60, pero hay un largo recorrido. ¿Cuál es el problema y a dónde quiero llegar un poco con esto? Que es que lamentablemente ni la filosofía de la liberación, ni la teoría de la dependencia, ni mucho menos todo lo anterior, se estudian en nuestras universidades, ¿no? Obviamente, cuanto más nos alejemos en el tiempo, peor es, ¿no? Peor es. No se estudian en nuestras universidades, no están casi en las librerías. Ahora Dussel está teniendo cierto reconocimiento y cierta difusión, pero comparativamente muy menor, digamos, pero eso no está en nuestras librerías, no está en nuestras bibliotecas, y como decía Santiago, no está menos que menos en nuestras aulas, no están en nuestras aulas. Y justamente acá hay algo que a mí siempre me preocupa, que es el problema de inventar el agua tibia, digamos, ¿no? Quiero decir, el problema de estar descubriendo la pólvora constantemente. Como nosotros no tenemos una tradición fuerte porque no está institucionalizada, lo que sucede es que cada tanto, cuando hay estos cambios que señalaba Santiago a nivel geopolítico, tenemos la suerte de empezar a vernos a nosotros mismos y recuperar algunas tradiciones, y por ejemplo empezamos a hablar de vuelta del colonialismo, ¿no? Del colonialismo cultural, de la dimensión del saber, de la colonialidad del saber, llamémoslo como sea, pero muchas veces el problema es que estas discusiones no están afincadas en una historia. Quiero decir, ¿hay algún buen libro sobre la historia de cómo se pensó el colonialismo / la colonialidad en América Latina de forma sistemática? Hay poco, no hay, casi les diría, digamos, ¿no? Entonces es necesario recuperar esa historia, algo que el libro plantea muy claramente, la necesidad de recuperar esa historia, y como decía Santiago, no en una clave folclórica, no en una clave de golpearse el pecho, sino en una clave de construir una tradición para poder avanzar, digamos, ¿no? Y para ver, digamos, la continuidad, las diferencias en esa continuidad también, y los aportes que fue construyendo diferentes vertientes, y para no inventar el agua tibia o la rueda constantemente. Esto a mí me parece muy clave. Y hay algo que me quedaba picando un poco de lo que había señalado Santiago, ¿no? De la idea de la universalidad, ¿no? Una de las grandes paradojas, y esto es obvio, y probablemente todos los que estemos acá estamos enterados de esto, no sé si de acuerdo, pero nos hemos enterado, es que justamente el eurocentrismo funciona como un falso universalismo, ¿no? Se esconde, digamos, la universalidad detrás de la realidad de 4 o 5 países. Y ahí sucede un problema muy grande, porque es que nuestros estudiantes de universidades del conurbano estudian, por ejemplo, sociología con libros y con autores que están en un mundo que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con el nuestro, y que esos estudiantes, una vez que se gradúan, quieren entender
ese mundo con una realidad que no entra de ninguna manera, y entonces ahí aparece obviamente que el problema no es de la teoría, sino el problema es de la realidad, ¿no? Y ahí aparece la idea de que la realidad es desviada, es inferior, etcétera, etcétera. Algo que históricamente muchísimos autores han planteado, y que, por ejemplo, por decir un nombre, Arturo Jauretche, ¿no? Hablaba justamente siempre esto del saco o de un sombrero para la cabeza y no de la cabeza para el sombrero. Ahora, hay algo que, esta falsa universalidad, y justamente un poco, hay algo que siempre cuando aparece la idea de una filosofía latinoamericana, o la idea de una filosofía del sur, o como lo quieran llamar, siempre aparece la acusación, ese dedo acusador que Santiago señalaba, diciendo, no, eso es chauvinismo, eso es particularismo, ¿no? Eso es nativismo. A ver, hay algunos riesgos, ¿no? De que hay que tener cuidado, puede haber alguna expresión de algún autor que alguna vez, ¿no? Puede ser, pero lo cierto es que en general estas vertientes filosóficas y estas vertientes teóricas en realidad son mucho más universalistas que las vertientes eurocéntricas. Porque la realidad del mundo periférico es la realidad de la mayoría de la población del mundo, digamos. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a verla con un microscopio que creemos que el mundo mal llamado normal, digamos, es la normalidad. La normalidad no es Europa y Estados Unidos. La normalidad es América, América Latina, África y Asia. Esa es la normalidad, porque esa es la experiencia de la mayoría de la población. Entonces, problemáticas como racismo, dependencia cultural, dependencia económica, esclavitud, explotación laboral, violencia de género en clave, digamos, racializada, etcétera, etcétera, son experiencias que sufren la mayoría o han sufrido históricamente la mayoría de la población del mundo. Entonces, pensar esas problemáticas no es solamente pensarnos a nosotros mismos, que es algo fundamental, sino que es pensar justamente la universalidad, una universalidad mayor. ¿Para qué? Y por eso no casualmente, y ya para ir cerrando, porque no me quiero extender demasiado, en general estas tradiciones críticas, anticoloniales, descolonizadoras, lo que han planteado es siempre una perspectiva alternativa de la modernidad. Una crítica, bueno, de diferentes niveles a la modernidad eurocéntrica, y siempre han planteado una alternativa a la modernidad eurocéntrica, que es una modernidad mucho más inclusiva, mucho más verdaderamente universalista, ¿no? Volviendo a Bilbao, del quien hablaba al principio, Bilbao hace en su último libro, El Evangelio Americano de 1964, él justamente hace una crítica furibunda a todos los imperios europeos y también a Estados Unidos, y donde él plantea justamente muy tempranamente esta contradicción entre hablar de libertad, entre hablar de derechos, entre hablar de igualdad, de democracia, y la conquista y la colonización y el racismo, ¿no? Y la esclavitud. Y él plantea la idea de una civilización americana. Y esa idea de civilización americana que se enfrenta a la civilización europea es justamente una civilización mucho más universalista, ¿no? Una civilización posracista, poscolonial, integradora, igualitaria, ¿no? Que apunta hacia la libertad y una integración universal. Y eso es un poco lo que hay que recuperar. Por eso, lejos de ser filosofías o tradiciones intelectuales que se miran únicamente el ombligo, que no está mal, es decir, está muy bien pensarnos de nosotros mismos y es fundamental pensarnos de nosotros mismos, esa experiencia es asimilable a la experiencia de los otros pueblos de África y Asia. Obviamente con diferencias, porque por supuesto hay diferencias, pero es mucho más las semejanzas en términos de experiencias vinculadas con el colonialismo con esos países que, por ejemplo, con Francia o Estados Unidos, ¿no? Ya para terminar, Santiago al principio decía, esto es un libro áulico, ¿no? Este es un libro de difusión, este es un libro para la universidad, eso es lo que necesitamos, ¿no? Justamente eso es lo que necesitamos, porque ya hay, digamos, grandes teorías y tienen una larga tradición esas importantes teorías, pero lo que no hay es difusión. El problema es justamente ya no tanto, bueno, pensar por 19ª vez el tema del colonialismo, que hay que pensarlo una vez más, sino el tema es que eso llegue a todos lados, que esté en las librerías, que esté en nuestras bibliotecas, que esté en nuestras aulas y que sea transversal, digamos, ¿no? Digo, no solamente estudiar justamente la obra de Dussel, Escanone, o Gustavo Gutiérrez, o digamos Bilbao, como comentaba antes, sino que eso se aplique
al trabajo social, como aparece en este libro, se aplique a la sociología, se aplique a la ciencia política, ¿no? Se aplique a la economía, se aplique a todas las dimensiones de las humanidades y las ciencias sociales, e incluso en algo que Santiago trabaja, las ciencias duras, ¿no? Que no son, por supuesto, neutrales en lo más mínimo. Nosotros necesitamos eso, una transversalidad, ¿no?, del pensamiento crítico latinoamericano y periférico, y una enorme difusión. Por eso celebro muchísimo este libro, celebro el trabajo de Santiago, de Marina, de Fabiana Parra, de Ezequiel Asprela, de todos y todas los que participaron de este libro. Celebro este libro y celebro y espero que haya mucho más y que sigamos difundiendo, porque esa creo que es una tarea fundamental, porque sin difusión y sin recuperar esta historia no hay ningún futuro, digamos, de un proyecto de descolonización y liberación, no solamente cultural, pero sobre todo cultural, que es lo que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias. Ahora, después de hablar, tengo que darle la palabra a Carlos, que todos, bueno, todos y todas lo conocen, que es actualmente embajador en la OEA, así que Carlos, te damos la palabra. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, no me permitía, me decía que el host me tenía que habilitar, por eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una gran alegría poder participar de esta presentación. Por la calidad del libro, por la intención de los autores, por la profundidad, y también por la memoria de Liliana. A mí la verdad que me motivó mucho cuando Santiago me mandó el libro, y está dedicado, entre otras 2 personas más, a la memoria de Liliana, mi prima hermana. Miren, una palabra nomás sobre eso. Nosotros pertenecemos a una familia tradicional de La Plata, de clase media, muy conservadora. Quienes son de la ciudad de La Plata deben entender más o menos a qué me refiero, con mandatos familiares muy estrictos, muy antiperonista, y eso a mí, con el correr de los años, me costó mucho, porque primos hermanos con los que me había criado, con los que me había educado, con los que había jugado, que saben cómo es uno desde el gajo, digamos, de la vida, no me perdonaron salir de esos mandatos familiares. Y recibimos acusaciones muy tristes, muy feas, muy duras, propias de esa manera de ver la vida que tienen estos sectores de nuestra sociedad. Y Liliana me ayudó mucho. Liliana es una compañera. Así que la verdad, también estoy aquí por ella. Claro, yo no vengo del campo de la filosofía. He vivido de la docencia muchísimos años de mi vida, exclusivamente de la docencia. Cuando no he tenido mandato legislativo, nunca tuve un cargo público distinto. Viví de mi profesión de abogado en algún momento,
y de la docencia, aunque tampoco llego a la docencia desde la formación académica, sino desde la necesidad de construir o de trabajar sobre ideas en el campo de la docencia. Entonces mi mirada es fundamentalmente política. Ahora, cuando recién, a pesar de todos estos déficits que señalaba Juan Francisco, Santiago, que tiene párrafos memorables en la introducción del libro, Santiago decía que le parecía que estábamos viviendo momentos favorables. Trato yo de dar mi interpretación a eso. Yo coincido, yo creo que cuando hay momentos democráticos, abiertos, hay como una especie de articulación entre la política que abre puertas a que las ideas se desarrollen y tomen una dinámica propia, que inclusive muchas veces va mucho más allá de lo que se propuso el líder político, sino que lo que hace es abrir compuertas y después la sociedad a través de sus distintos campos va elaborando esa libertad. Eso indudablemente potencia el campo del pensamiento y de la filosofía influye sobre la academia, y la academia crea una base social más amigable para la profundización política. Entonces, se convierte esa articulación en un círculo virtuoso. Y en esa condición, bueno, también expresarme desde la cátedra de teoría del Estado que yo tenía, de la cual yo era adjunto en la facultad hasta antes de venir aquí, en la Facultad de Trabajo Social. Y me acuerdo que siempre, por eso yo quiero hablar más que nada, más que de la teoría, desde la experiencia. Desde la experiencia en la política y desde la experiencia en el aula, y de tratar de establecer un vaso comunicante entre las dos. Yo les comentaba, por ejemplo, a las estudiantes y a los estudiantes, de decir, bueno, imaginemos una mesa del poder, ¿no? Estaría en la mesa del poder, les ponía ejemplos, digo, estaría la jefatura de la Iglesia Católica en la Argentina, vamos a tomar, ¿no? Sí, claro, estaría. La Embajada de Estados Unidos, y sí. Las grandes cadenas de comunicación, sí. La Cámara de la Construcción, la Cámara de Bancos, los exportadores, las entidades rurales, por supuesto. Y el Estado también está, y sí, el Estado tiene su silla en esa mesa de poder. De todos esos grupos, ¿cuál es el que, a pesar de sus dificultades, de sus déficits, de su desgaste, cuál es el que ustedes creen que mejor podría interpretar a la persona común, a la persona que no tiene voz propia, que no puede reproducir lo que siente? ¿Cuál les parece de todas esas sillas en esa mesa simbólica, en esa mesa figurativa del poder? Y el Estado. El Estado. La respuesta natural. ¿Desde qué otro lugar el pueblo podría hacerse escuchar? ¿Desde cuál de los otros sectores corporativos específicos? Desde el Estado. Bueno. Ahora, resulta que si uno abriera la ventana del aula y le pregunta al primero que pasa por la calle, de todos esos grupos, ¿a quién odia más? Probablemente le diría al Estado. Esta paradoja, ¿no?, de que la herramienta más imprescindible, la herramienta más valiosa de una sociedad es al mismo tiempo la más odiada. Si no está ahí la fuente de la colonización, la fuente de la trampa intelectual, ¿no? El otro día participé aquí de una reunión por un programa que tiene la OEA de gobierno abierto
de datos transparentes, ¿no? Desde el punto de vista de la transparencia digital en el manejo del gobierno y de lo público como fuente de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Entonces, veía el corazón de la trampa intelectual, el corazón de la colonización. Bueno, el corazón de la colonización, que ya ni siquiera es el corazón, porque está expuesto, es que en el hall que antecede el edificio de la OEA, hay una estatua gigante de Isabel la Católica. Es decir, el sistema interamericano está protegido por el colonizador, ¿no? Y los símbolos tienen una importancia muy grande, ustedes lo saben muy bien. Pero bueno, vuelvo a lo que les contaba. Esta cuestión de reducir lo público a lo estatal, ¿no? Es decir, quien tenía que ofrecer toda la transparencia es el Estado, que desde luego que tiene que ofrecer toda la transparencia. Pero, ¿y las empresas transnacionales cuando se llevan la plata no tienen que tener, el pueblo no tiene derecho a acceder a la transparencia de los datos del sector privado? Y aquí, otro de los mecanismos de la colonización es pensar que cuando hablamos de la propiedad, hablamos de la propiedad privada y de la propiedad privada individual. Ahora, yo pensaba, pero yo digo, no es tener una vivienda, por ejemplo, no es un derecho que atañe a la propiedad del pueblo. Poder salir de tu casa y tener una calle desmalezada para no infectarte, poder salir a trabajar, poder tener una plaza pública en condiciones para que los chicos y las chicas puedan jugar, no es un derecho de propiedad pública. Ahora, nosotros tenemos, y aquí uno, en mi condición de docente de Derecho también, de la Facultad de Derecho, nosotros tenemos códigos que sancionan con mucho más especificidad la alteración de la propiedad, la afectación de la propiedad privada individual, que los delitos contra la propiedad pública, que los delitos contra la propiedad social, que el hecho de que un grupo de empresas contraigan una deuda, pero después le pidan al Estado que salga en el salvataje de esa deuda privada, y por lo tanto toda la sociedad tiene que pagar la deuda de una empresa privada o de un monopolio privado. Y de esa manera se priva de su derecho de propiedad, porque esos recursos tendrían que ir a mejorar su condición de vida. Pero esos delitos contra la propiedad colectiva no los sancionan nuestros códigos. Ahora, en este recorrido entre localidad o especificidad y universalidad, si yo sanciono exclusivamente los atentados contra la propiedad individual, no mejoro la otra cuestión. Pero si tuviera códigos que sancionaran los delitos contra la propiedad social y le devolvieran al pueblo esa propiedad a la cual tiene derecho, que es tener caminos, tener hospitales, tener viviendas, tener trabajo, seguramente tendría una sociedad mucho más cohesionada, y una sociedad mucho más cohesionada, con menos exclusión, sin ninguna duda reduciría los delitos contra la propiedad privada individual. Y ahí vuelvo a mi condición de docente ahora de Derecho. ¿Qué les digo a los chicos, tomando que este es un libro de aula? ¿Qué les digo en el aula? ¿Qué les digo en el aula? Y les digo, muchos de nosotros entramos a esta facultad para que el derecho nos indique un camino hacia la justicia. Y la manera como las facultades tradicionales tienen de formar a los abogados nos lleva hacia abajo, no hacia arriba. No nos eleva del derecho a la justicia. Nos disminuye desde el derecho al pleito tribunalicio. Se sale mejor y más eficaz pleiteador en la burocracia jurídica
que aportante a una idea superior de justicia. ¿Dónde se ve esto? Les digo, pero chicos, chicas, pero digo, es bastante simple. Si yo tengo una empresa monopólica que abastece de energía y veo los balances que tiene con tarifas dolarizadas y la manera que gira las utilidades a su matriz del exterior, y les brinda un servicio que tiene un contrato con una letra chica que dice que el contribuyente que no paga se le corta el servicio, ya sea una familia o ya sea una pequeña empresa. Si no paga, se le corta el servicio. Y le trae en ese caso un juez. ¿Qué mira el juez? Mira la letra del contrato, dice no pagó, se le corta. Ahora, eso que es legal porque está en la letra chica de un contrato, ¿es justo? Tengo una facultad que en lugar de prepararme para la justicia, me prepara para servir al monopolio. Bueno, eso es la colonización cultural, esa es la colonización académica in situ. También está el libro, consta de una cantidad de artículos que por venir de América Latina y por hablar de un lugar donde se tiene que situar América Latina, también entra en la dimensión geopolítica. Nosotros tenemos bueno, ahora termino con lo que iba a decir. Pero en el tema geopolítico, miren, si hay algo, la globalización ya desde la palabra misma es una palabra engañosa, porque la globalización etimológicamente inspira integridad, inspira totalidad, inspira globalidad. Y nunca estuvo tan concentrada la riqueza y tan segmentado el acceso a esas tecnologías supuestamente universales o globalizadas. Pero si algo nos deja la globalización, es que gracias a algunos adelantos tecnológicos podemos acceder a otras culturas y a la riqueza que tienen otras culturas. Entonces, cuando tenemos una disputa por la hegemonía mundial, por el liderazgo mundial con una potencia emergente, inmediatamente el imperio noratlántico, digamos, el sistema noratlántico que nos dominó durante los últimos 4 o 5 siglos, a través de sus distintas variantes, ataca eso, ¿no? Entonces, nos dice, bueno, no, ¿cómo nos podemos dejar seducir por una potencia como China, donde están explotados determinados derechos personales? No, hay que mirarlo desde otro lado, desde otro tipo de categorías culturales, históricas, religiosas que tienen esas civilizaciones occidentales milenarias. Es decir, salir de esta idea de que lo universal es lo europeo, que está en esos párrafos memorables de Santiago. Ahí leo y termino. Cuando dice el eurocentrismo no es mero desconocimiento de lo autóctono, es el ocultamiento, es la invisibilización, la negación activa, la producción sistemática del silencio. Y después, en esa otra construcción, yo se lo había escuchado también a Ana Jaramillo, de la UNLA, cuando Santiago habla de los países exportadores de ideas. Ana dice que no se puede sostener un modelo económico de sustitución de importaciones si no sustituimos la importación de ideas y fabricamos nuestras propias ideas y producimos nuestras propias ideas. Y aquí termino con esta última mención, que es cómo podemos, quienes negamos, yo lo veo a Santiago y recuerdo el libro de la desconexión, que recién, anecdóticamente, vos sabés que yo, Santiago, yo tendría que estar participando ahora de una reunión que tenemos aquí periódicamente con los representantes argentinos en Estados Unidos, dentro de los cuales está Bernardo Lischinski, que cuando yo conté por qué no iba a poder estar en esa reunión, me dice que él recibió de vos la invitación a la presentación. Entonces estuvimos conversando de la presentación del otro libro, el que tenés con el Pepe Gatela sobre la desconexión y demás. Ahora, es imposible confrontar con un modelo de acumulación económico-financiera
si al mismo tiempo no se pone en discusión el sistema de representación política e institucional que lo sostiene. No se puede combatir un modelo económico desde la trampa institucional que está planteada para sostenerlo. Entonces, ahí es donde termino con esta otra trampa, que es lo de la calidad institucional, que es otra cosa que aquí en la OEA está permanentemente planteado para machacar sobre el déficit de ciertas instituciones de los países más pobres. Entonces, los mismos que vacían el Estado, que corrompen el Estado, que deterioran la calidad del Estado, son los que después le critican su impotencia para construir determinadas instituciones. Ahora, para nosotros, ¿qué son las instituciones? Porque, ¿qué es la calidad institucional? Ingresar a tiempo en una mesa de entrada del Congreso un proyecto para que cumpla el plazo determinado. Ahora, ¿y el desayuno con pan y manteca que decía Lula hoy a la mañana? Eso no es una institución. Entonces, ¿cómo me van a pedir una determinada calidad institucional los mismos que deterioran la calidad de las instituciones sociales y la calidad de vida cotidiana de los pueblos? ¿Cómo se le puede pedir a un pueblo empobrecido, con hambre, hundido en el desamparo, en la falta de reconocimiento, que tiene millones de personas que quieren emigrar, que tenga el modelo institucional perfecto en la defensa de los derechos humanos y del Estado? No es que yo reniegue de estas cosas, lo que digo es inescindible de lo otro. No podemos tomar la fase procesal de la democracia si no tenemos la fuerte voluntad política de afrontar la cuestión social de la democracia, la cuestión pública, integral de la democracia. Bueno, discúlpenme lo desordenado, me ataca un poquito la sensibilidad también, y agradecerles infinitamente y profundamente el haberme permitido participar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Un lujo, como dice Santiago, tenerte en esta presentación, te agradecemos muchísimo. Y bueno, le damos la palabra a Marina Verdini Aguilar, quien escribió en el libro y, como decíamos antes, es integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios Nuestra América, de Nuestra América José Martí, de la Universidad Nacional del Sur. Marina, no te veo por... A ver. Ahí está. Te estaba esperando, Juan. Muy bien. Bueno. Ay, qué nervios. Tener que hablar después de Santiago, de Juan, de Carlos. No puedo hacer papelones porque les cuento que está mi directora de tesis, de posgrado aquí presente, entonces no puedo hacer papelones, voy a hacer todo lo posible para que esto salga de la mejor manera. Aprovechar para saludar, por supuesto, a quienes están aquí presentes, una vez más, a Carlos, a Juan, a Santiago, a los coordinadores de esta propuesta, a Ezequiel, a Fabiana, muchísimas gracias. A todos ustedes que se han sumado a este Zoom y que nos están siguiendo a través de Facebook Live, como les decía recién, a docentes y alumnos y graduados que integran el CEINA, anclado en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Muchas de sus miembros fueron mis profesoras, mis docentes, y de ellas aprendí enormemente muchas cosas en todo sentido. Y también hay caras conocidas de otro espacio en el que trabajo, que es la UNISAL, la Universidad Salesiana, también de acá de Bahía Blanca. Así que agradecerles a todos ellos la presencia, es lindo ver caras conocidas. Primero, decirles que realmente esta propuesta en la cual Santiago me invitó a participar, y lo agradezco enormemente, es realmente, modestia aparte, una joyita, que por supuesto, como decía Santi, ese primer, podríamos decir, público al que aspira a llegar es a
a los jóvenes, a los y las estudiantes, es decir, insertarse en un contexto áulico, pero como bien lo decía, eso no, por supuesto, no le quita ningún tipo ni de seriedad ni de valor. Y pienso en el resto de los autores que participan del libro. Pienso en Luciano Madoni, pienso en José Tassat, me voy a olvidar varios, por supuesto. Pienso en Omar García Corona, que nos está acompañando desde México y a quien le mando un abrazo enorme, enorme. Y realmente quiero invitarlos e invitarlas a que descarguen este libro, ¿sí?, de acceso gratuito, lo descarguen, lo lean, lo disfruten. Y nunca me tocó estar en este lugar, en el lugar de presentar un libro o de presentar, en este caso, comentarles un capítulo de mi autoría. Y entre todo lo que me ha tocado hacer en mi humilde carrera, bueno, este no había sido una instancia que me hubiera tocado desarrollar. Y por lo tanto, precisamente para no hacer papelones, pedí sugerencias, pedí aportes. ¿Cómo se presenta un capítulo, un libro? Y entonces, entre las sugerencias que me hicieron, me dijeron, y contá un poco cómo llegaste a estos temas. Vamos a ver si el público se engancha. Y para contarles un poco cómo me acerqué a estos temas, así como Juan mostraba ahí a Bilbao, yo también tengo una imagen que mostrarles, pero en realidad no les voy a adelantar nada. Simplemente me tomo unos minutitos del tiempo en el cual ustedes me van a regalar su atención para leerles algo, cortito, que dice así. Cuando nací sin sol, mi madre me dijo, flor de mi seno, oh magno generoso, de mí y del vil mundo copia suma. Pez que nave y corcel y hombre se torna. Mira estas dos que con dolor te brindo, insignias de la vida. Ve y escoge. Este es un yugo. Quien lo acepta, goza, hace de manso buey, y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha avena. Esta, oh misterio que de mí naciste, cual la cumbre nació de la montaña, esta que alumbra y mata, es una estrella. El poema sigue, yo los invito a que lo busquen, y es un poema de mi querido José Martí. Y el título del libro nos lleva directamente a José Martí. Comentaba con Santi que celebro que hayan acudido a este posesivo martiano, a este Nuestra América, a esta idea de Nuestra América, que tuve la fortuna de conocerla cuando estaba formándome, cuando estaba cursando mi carrera de grado, como les decía hace un ratito, en el Departamento de Humanidades de la UNS, de aquí de Bahía Blanca, en la cátedra a cargo de Adriana Rodríguez, de Elena Torre, donde nos acercamos a ese pensamiento, como hemos estado conversando, a ese pensamiento genuino de la América nuestra, a ese pensamiento que conjuga y condensa, como dicen mis profes, un itinerario de luchas, de resistencias, y que hoy tengo la fortuna de seguir trabajándolo y seguir conociéndolo en toda su complejidad y en toda su amplitud, no solo, como les decía, en este centro de estudios martianos, sino también por mi labor docente en las cátedras de la Universidad Salesiana, a partir de las cuales me ha tocado con un placer enorme incursionar en otro aspecto del liberacionismo, como es la psicología de la liberación, propuesta a la que me estoy acercando con mucho respeto y con muchas ganas. Y en ese sentido pensaba, a partir de las palabras también de Santi, cuánto nos queda por hacer, cuánto nos queda por revisitar, por releer, por conocer. Cuando
me pongo a hablar de, por ejemplo, Ignacio Martín Baró, que es quien llevó adelante la propuesta de la psicología de la liberación, es realmente, por lo que voy viendo, toda una novedad para muchos, y para muchas, incluso muchos y muchas profesionales del campo de la psicología. Por lo tanto, cuando acepté participar en el libro y asumí este desafío de hablar de la teología de la liberación, dije, ¿qué voy a decir yo de la teología de la liberación? ¿Qué va a decir Marinita de una de las principales expresiones del pensamiento crítico, contestatario, revolucionario de la América nuestra? Y evidentemente algo había para decir. Algo tenía para decir desde este lugar en el que me encuentro, y en ese sentido, pensando en los jóvenes que van a cursar la materia, planteé, insisto, siempre con mucha humildad y respeto a un tema que ha sido trabajado por grandes exponentes de la filosofía, de la teología y la historia de América Latina, una presentación que desde la historia, que es mi disciplina, marcar un recorrido, un trayecto, por supuesto, acotado a las páginas que ofrecen un libro, para ubicarnos en ese tiempo histórico, en ese devenir, y también tomé a dos de sus referentes, como Gustavo Gutiérrez, por supuesto, y el querido maestro Franz Hinckelamert. Y con respecto a Gustavo Gutiérrez, ¿no?, padre de esta expresión, nos animamos a hacer nos animamos a hacer un ejercicio historiográfico a partir de su obra editada en Lima en 1971 y a comentar un poquito, a mostrar un poquito el interior de ese texto a partir, insisto, de un análisis historiográfico. Y luego nos adentramos en los aportes, por supuesto, siempre de manera como precisamente no introductoria y dejando en realidad la invitación a ampliar los conocimientos, nos adentramos en los aportes de Franz Hinckelamert a esta corriente de la teología, a esta expresión, a esta propuesta de la teología de la liberación. Apostando principalmente a pensar este tipo de expresiones de nuestro pensar y hacer, pensarlas en su vigencia y en su validez. ¿Sí? El querido profesor Yamandú Acosta, de Uruguay, cuando analiza el ensayo Nuestra América de José Martí, habla de la validez y de la vigencia. Y creo que en este sentido, tanto Juan como Carlos, han compartido estas nociones de la validez y de la vigencia de este tipo de estudios, de este tipo de aproximaciones y de estos temas y de estos tópicos y de estas miradas, sin duda. Porque ante todo, cualquier tipo de acción concreta que queramos emprender para transformar a esta América nuestra y a este sur global que todavía experimenta múltiples formas de dominación, cualquier tipo de acción, diría Ignacio Ellacuría, necesita de una reflexión teórica. Acción per se, sin una reflexión teórica, queda ahí como algo incompleta o algo inconclusa. Por lo tanto, los invito, yo no quisiera venderles mi capítulo como una gran luminaria. En realidad los invito a que lean los aportes del resto de los autores que han participado en esta iniciativa, en este trabajo que llevaron adelante los coordinadores, e invitarlos a seguir cada uno, gracias Santi, cada uno desde nuestros espacios a desarrollar estas miradas, estas propuestas, y a no caer
en el pesimismo, como decía Santi, y a no desconocer que tenemos todavía mucho por hacer. Hay mucho por decir, hay mucho por releer, hay muchos lugares por revisitar y hay muchas trayectorias también que reconocer. Insisto, en este sentido, en mi caso, en mi formación, le debo mucho al Departamento de Humanidades, le debo mucho a las cátedras de Historia Argentina, de Historia Americana, de Historia de la Filosofía Argentina y Latinoamericana, donde conocí lo que era la filosofía de la liberación hace ya, no les voy a decir cuántos años. Era una joven alumna, un pimpollo que estaba cursando ahí, muy entusiasmada. Donde conocí lo que era la teología de la liberación, donde me aproximé a lo que era el 98 cubano, donde me aproximé, insisto, a estas resistencias históricas que agrietaron la dominación colonial, que avisoraron la dominación imperialista. Y en ese contexto fui incursionando en todas estas temáticas que, insisto, son de validez y vigencia, y que hoy me toca desarrollarlas tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, donde también hay espacios donde se necesita en ambos, en lo público y en lo privado, saliéndonos de las dicotomías modernas, se necesitan crear espacios, nosotros como docentes, como alumnos, como graduados, crear espacios de debate y de afrenta al pensamiento débil, sin duda. De mi parte, agradecerles una vez más la atención, la presencia y agradecer la invitación. Muchísimas gracias, Marina, por tu intervención, buenísima, la verdad. Y ya para ir concluyendo, bueno, abrimos un espacio para 2 o 3 preguntas o intervenciones que podemos conectar y después contestar. No sé si alguno quiere tomar la palabra o decir algo en el chat para que alguien conteste. A ver. No, solamente buenas tardes a todos y a todas, a todos. Aprovechar la presencia de Carlos, y aunque pareciera que no tiene que ver con el libro, consultarlo porque esta OEA americana tiene un secretario general que ha mostrado todo lo anti países americanos y anti nuestra América que recién Marina nos hablaba, que se jugó por Guaidó, que se jugó por Yáñez, que se jugó por Moro, y así con la mayoría de nuestros países. Pedirle a Carlos, sé que es muy difícil ser embajador ante una institución de estas y tener que plantear estas cosas, pero bueno, ¿qué nos podés decir? No sé, ¿quieren que responda ya mismo? Bueno, muy breve. Bueno, el hecho de que yo esté aquí no quiere decir que no sepa quién es la OEA y quién ha sido a lo largo de su historia. Creada dentro del marco de las instituciones de posguerra, respondía a un sistema de poder mundial completamente anacrónico hoy día, pero que las transformaciones que ha habido en el sistema de poder mundial sucesivamente, pese a eso, no hemos sido capaces de crear una institucionalidad que fuera de la mano de esas transformaciones. Entonces se ha quedado como una rémora de una situación mundial que ya no es. La historia de la OEA tiene muchísimos más
puntos oscuros que claros en términos de salud democrática, de apoyo a las democracias y demás, como mínimo, y por ser elegante y por no utilizar un lenguaje de militante del llano, digamos, porque tengo que cumplir una función y no me gustaría, si hubiera algún infiltrado en esta reunión, que haga después una operación de prensa con algo que pueda decir. La OEA como mínimo guardó silencio frente a atrocidades que pasaron en el continente. Y en segundo lugar, bueno, lo que pensamos del secretario general lo resumo en 2 palabras. Primero, que la Argentina no votó la reelección de este secretario general, pero de 33 estados obtuvo 23 votos a favor y 10 nada más en contra. Y un organismo multilateral no es otra cosa que la expresión de los gobiernos que la integran. Quiere decir que hasta que no cambie ese panorama político va a ser muy difícil cambiar al secretario general, pero más que en la persona, en la orientación, ¿no? Y por último, decir que la OEA es una organización que no escapa a lo que hablamos en la charla de hoy. Hay una apariencia de voto democrático, digamos. El voto de la más pequeña isla del Caribe vale lo mismo que el voto de los Estados Unidos. Pero de 34 miembros, cuando hay uno que ostenta el 85% del PBI regional, que ostenta el liderazgo militar, el liderazgo tecnológico, el liderazgo en términos de penetración cultural y demás, es muy difícil decir que ese organismo realmente responde a una estructura democrática. Entonces, y un último punto sería, si la figura del secretario general o de la organización hubiera tenido el mismo énfasis que tuvo para estos casos políticos más resonantes que vos señalabas, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, lo hubiera tenido para hacer una compra masiva para los 600, 700 millones de habitantes de la región, de insumos médicos, y se hubiera anticipado a la provisión social de vacunas, si hubiera puesto el mismo énfasis que puso para el otro, lo hubiera puesto para esto, hoy no tendríamos la situación que tenemos en el continente, donde 1 o 2 países acaparan vacunas para varias veces su población y el resto de los países no tienen ninguna. Recién vengo de una reunión con Fernando Lugo por la situación en Paraguay, y Paraguay no tiene vacunas directamente. No es que no tiene millones de vacunas, no tiene ni una vacuna. Un sistema interamericano de integración de verdad que se inspirara en Martí debería haber atendido esto, no lo otro. Ahora, cuando lleguemos a una correlación de fuerza en la región como para mejorar la situación de esta organización, posiblemente lo que tengamos que hacer es crear otro tipo de instancias de integración. No mejorar esta, sino crear realmente una institución que represente verdaderamente los intereses de la integración latinoamericana, de nuestra América, de la patria grande, o de las distintas acepciones que tiene ese mismo concepto. No sé si fui claro, tengo que tratar de evitar que hagan operaciones de prensa con declaraciones mías. Pero no porque a mí me molesten, a mí ni me molestan ni me perturban. El problema es que lamentablemente tenemos un frente electoral y político tan amplio que hay algunos sectores que sí les preocupa los títulos de la prensa. A mí no me mueven un pelo los títulos de la prensa, pero hay otros funcionarios que probablemente sí les molesten más que a mí. ¿Algún otro u otra compañera, compañero que quiera intervenir?
Por ahí yo quería hacer un pequeño comentario nomás, a raíz de Dale. la intervención de Carlos y de la pregunta de Oscarcito Galante. Qué interesante, ¿no? Cómo pasamos de un libro de cátedra de una facultad pequeña de la Universidad de La Plata a charlar de la interna de la OEA y la relación en América Latina, las relaciones de fuerza. Y es que, bueno, yo insisto con esto que también lo planteé en la introducción, ¿no? Aunque las mediaciones sean muchas, las causalidades están. ¿Bien? Este pequeño aporte se suma a una cadena de aportes que buscan construir otras relaciones de fuerzas. Está claro, ¿no? Sí, nuestro pequeño y humildísimo aporte, pequeñísimo, es parte de un gran movimiento popular, latinoamericano, nacional, de izquierdas, llámenlo como quieran, que busca justamente revertir esas relaciones de fuerzas que muy bien reflejaba Carlos, ¿no?, en su intervención. Entonces, qué interesante esa posibilidad de transitar desde la superestructura internacional de la OEA al trabajo áulico en una pequeña facultad de nuestro país, ¿no? Y justamente el ejercicio de esas mediaciones es lo que no puede perderse, ¿no? Muchas veces el pensamiento académico, o academicista más que académico, ¿no?, o cientificista, retomando el pensamiento de Barsaski, ha sido un pensamiento encorsetado, cobarde, ¿no?, pequeño, de baja estofa. Es un pensamiento decía Juan Francisco, de sucursalero, ¿no?, que no se anima a la osadía de pasar desde la reflexión abstracta, teórica, de profesor universitario, a pensar justamente la política, las relaciones de fuerza, que bueno, es esa transición, la transición a la que nos invita la filosofía de la liberación y el pensamiento latinoamericano de su conjunto. Bien, justamente es derrumbar la separación entre ciencia e ideología, ¿no? Es decir, la ciencia en su sentido más amplio, no solo la ciencia social, sino también las ciencias exactas, naturales, el pensamiento, está siempre atravesado por ideología, por valores, por creencias, y el pensamiento latinoamericano siempre ha recuperado esa dimensión ética y política de la praxis intelectual, ¿no? Así que me parece que se dio una cosa muy interesante ahí, ¿no? En este pequeño espacio en que nos hemos encontrado, de repente estar reflexionando con el compañero embajador ante la OEA que nos presenta ese panorama, y que bueno, esperemos que este pequeño libro humilde ayude en esa batalla profunda, ¿no? Ahí decía la compañera Elena un comentario en el chat, que también es cierto, ¿no? Decía, bueno, no dejemos de mirar lo que se está haciendo, ¿no? La cantidad de compañeros que en diversas universidades están recuperando el pensamiento, sin dudas, sin dudas. Y esa es de hecho la base intelectual, la masa crítica que soporta los procesos de cambio, sin dudas. Ahora, no podemos perder de vista que somos una corriente minoritaria, marginal dentro del canon académico. Por ahí uno, cuando se queda en el ámbito de su facultad, digo, en el caso nuestro, la Facultad de Trabajo Social es muy favorable a estas ideas, es muy favorable, Carlos lo sabe. Ahora, cuando miro la totalidad y miro las facultades de Economía, de Derecho, ¿no?, otras facultades, bueno, me encuentro con otro panorama, ¿no? Me encuentro con otro panorama. Entonces, recuperando también la intervención de Elena, digamos, existe eso, y de hecho este libro es expresión de un acumulado que existe disperso y que se está articulando de diferentes maneras, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer nuestro lugar defensivo todavía en relación a estos debates, ¿no? Incluso frente a compañeros del propio campo popular. Creo que Carlos, cuando decía la amplitud del frente, da cuenta también de estas tensiones, que son tensiones propias del campo nacional y popular siempre, y van a existir, y son saludables en la medida en que podamos transitarlas y procesar síntesis, ¿no? Y eso no implica que no haya disputas de orientaciones, ¿no? Y en el caso puntual de la filosofía o del pensamiento, esas disputas también existen. También existen. No es en el campo nacional y popular, en el campo de la izquierda, no es mayoritario el pensamiento que estamos planteando en esta reunión. No nos confundamos. No nos confundamos. Hay una idea de latinoamericanismo un poco abstracta, ¿no? Hay una idea de unidad que cuenta con apoyo, pero las bases teóricas de eso son más bien pobres. Son pocos los compañeros que han transitado el recorrido que el pensamiento latinoamericano ha hecho para sustentar la idea de la unidad latinoamericana. Bien, digo, no perdamos de vista esa realidad que tenemos dentro del propio movimiento y que tiene que ver con la penetración ideológica
que el imperialismo, las agencias ideológicas, tienen permanentemente sobre nuestro propio campo. No podemos perder de vista esa dimensión. Perdón que me extienda. No, yo, perdón, quería agregar un poco lo que vos decías, Santiago, que justamente por si se malinterpretó lo que quise decir, es que existe una larguísima tradición de pensamiento crítico en nuestra región, y que existe en la actualidad un pensamiento crítico, y de hecho que todos estos temas se han trabajado sistemáticamente. Ahí en el comentario la compañera mencionaba, ¿no?, a Leopoldo Sea, a Yamandú Acosta, obviamente, a Aníbal Quijano, bueno, el compañero Atilio Borón, bueno, una enorme cantidad, Dina Picotti, por ejemplo, una enorme cantidad de autores y autoras, pero lo que yo señalaba justamente era, no que no existiera un grupo, existe y tiene una larga tradición. El problema es que existe, pero no tiene visibilidad, no tiene institucionalidad fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo, pensemos, acá no hay una licenciatura en estudios latinoamericanos, como existe en la UNAM, o pensemos que hay maestrías en estudios latinoamericanos, pero que obviamente son minoritarias, y que hay un solo, hasta donde yo tengo entendido, hay un solo doctorado en estudios latinoamericanos. Pensemos que, por ejemplo, la UBA, que probablemente sea una de las más eurocéntricas, no tuvo centro de estudios latinoamericanos o instituto de estudios latinoamericanos hasta comienzos del siglo XXI, digamos, ¿no? Eduardo Brunner, si ustedes buscan en una entrevista, él en ese momento creo que fue vicerrector, o vicedecano, no sé exactamente, pero él en una entrevista, él decía, hasta en Polonia hay un centro de estudios latinoamericanos, y cómo puede ser que la UBA no tenga, digamos, ¿no? Entonces, justamente lo que yo decía, por ejemplo, Leopoldo Sea, ¿no? Gran filósofo latinoamericano. Vayan ahora a una librería a buscar un libro de él. No van a encontrar, digamos, no lo van a encontrar. A lo sumo, tal vez uno en una librería perdida, ¿no? Yamandú Acosta, que está acá nomás. Arturo Ardao, que está acá nomás. No los van a encontrar, pero incluso peor, me refiero acá nomás, me refiero a Uruguay, ¿no? Incluso peor, Arturo Andrés Roy, que creó una escuela de estudios latinoamericanos muy importante, o de filosofía, o de historia de las ideas, en la Universidad de Cuyo, incluso en Mendoza sus libros a veces no se consiguen, y saliendo de Mendoza tampoco. Esto nos está hablando justamente de la falta de institucionalidad, de la falta de, pero además hay otro problema, ¿no?, de la falta de institucionalidad como países, no solamente a nivel, digamos, académico, intelectual. A eso es un poco lo que yo apuntaba. Y por ejemplo, pensemos, no sé, un autor, por tirar uno, Zizek o Agamben, están en todos lados, digamos, ¿no? Quiero decir, o Foucault, cualquiera, elijan ustedes el que más les guste, están en todos lados. En cambio, Yamandú Acosta o Arturo Ardao, que está escribiendo en Uruguay, o autores que incluso están escribiendo dentro de nuestro país, por la propia de cómo está integrado nuestro país absolutamente mal, y la falta de integración latinoamericana, esos textos no llegan, ¿no? El problema no es que no existan, el problema es que no están suficientemente institucionalizados y que no hay suficiente difusión. Por eso, digamos, lo que apuesto justamente es a mayor institucionalidad, mayor difusión, y por eso celebraba un libro como este, un libro de cátedra, porque eso es justamente algo que para mí es fundamental, ¿no? Difundir, dar a conocer, integrar, que esto gire y gire y gire cada vez más, y que no sea algo donde los que nos dedicamos a esto conocemos, sino que algo que cualquier... Acá pasa, por ejemplo, en la UBA perfectamente puede pasar que uno haga una carrera entera y que vea muy poco de América Latina, o que vea muy pocos autores latinoamericanos. Bueno, eso no debería pasar, es una locura que suceda, pero sucede, digamos, ¿no? Y ni hablar si empezamos a mencionar autores de África o de Asia, mucho menos todavía, ¿no? Por supuesto, cuando, como yo decía en mi intervención, hay conexiones históricas y hay realidades que se asemejan, y es fundamental que nosotros pensemos en esa clave. Nada más quería agregar en ese sentido. No sé si alguien quiere comentar algo más, o ya por el horario. Bueno, acá Manuel agregaba algo que me parece también es fundamental, ¿no? Cómo vale más, obviamente, las publicaciones bueno, supongo que lo pueden ver en el chat, pero también hay que tener en cuenta el manejo de las publicaciones científicas por parte de los países centrales y sus ciudades, que importan grandemente todos los temas y las ideas. Omar, sí, adelante. No te escucho, Omar, perdóname. Ahí está. Muchísimas gracias, aunque creo que el compañero Federico Roda había pedido la palabra antes que yo. Como quieras, Omar, dale. Yo te secundo. Muchas gracias, Federico. Bueno,
Muy buenas tardes a todos, todas y todes, para ser incluyente. Primero quisiera aprovechar la ocasión para agradecer al compañero Santiago Llaudad, a Ezequiel Asprela, a Valeria Parra, y bueno, saludar a mis compañeros, por supuesto a Marina Verdini y Federico Roda, que están aquí presentes. Es cierto, pues, que hay una franca tensión siempre entre la teoría de, digamos, espacios críticos, desde la filosofía, el derecho, como se ha comentado acá, las ciencias sociales, que aspiran, por supuesto, a la justicia social, y la realidad, como se nos presenta, una franca simetría, una franca discordancia. Sin embargo, creo que nuestra misión es justamente propiciar que esas disonancias, que esa discordancia cada vez tenga menor distancia, y creo que este libro es indudablemente un gran aporte. Creo, por supuesto, que también en sentido positivo, como ya comentaban los compañeros y por supuesto Santiago en su extraordinaria introducción, este libro aporta y muestra que indudablemente somos herederos de una rica tradición de pensamiento crítico, como ya comentaba, por ejemplo, Elena en su mensaje, nombrando algunos nombres que serían inacabables, por supuesto, desde los trabajos más visibles y extraordinarios de nuestros maestros todavía vivos, hasta los que desafortunadamente han tenido que partir. Sin embargo, creo que por supuesto estamos en una lucha siempre en resistencia, tenemos un gran pensamiento crítico, aunque obviamente antihegemónico, que tenemos que, indudablemente, en una situación, en un contexto actual como el de hoy, ya que francamente creo que somos testigos y partícipes de que esto se está reconfigurando, vamos hacia un nuevo capitalismo de intereses, el llamado capitalismo verde. Somos testigos de cambios extraordinarios que están sucediendo, y hoy más que nunca urge una toma de posición desde un lugar de enunciación, un locus enunciationis, como se ha mencionado acá, hacerle ver a nuestros estudiantes que necesitamos posicionarnos de manera crítica, epistemológica, política, ética, ante este mundo complejo que presenta una nueva fase de colonización como nunca, a través de organismos supranacionales, por supuesto tecnológicos, grupos oligárquicos, pues que amenazan como nunca una ingeniería social nueva respecto a sus propios intereses. Entonces creo que manifestaciones teóricas como esta son indudablemente valiosísimas, aportan al trabajo colectivo y por supuesto a continuar la lucha respecto a seguir presentando novedades teóricas. Y quisiera cerrar siguiendo la propia tradición latinoamericana con una cita del célebre ensayo de José Martí que se llama Nuestra América, de 1891. Comienza Martí diciendo: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Creo, escribe esto Martí, sabe mucho más Marina de este tema que yo, quizá en referencia a la doctrina Monroe de 1823. Creo que ese aldeano vanidoso es por supuesto el eurocentrismo, que cree que el mundo le pertenece, que el mundo es su aldea. Creo que manifestaciones teóricas como este extraordinario libro aportan justamente para mostrar ante esa ideología tremenda que el mundo no le pertenece y que el mundo es diverso y que seguimos en un proceso en lucha. Eso sería todo y muchas gracias. Bueno, no sé si puedo tomar la palabra y me escuchan correctamente. Adelante, Federico, sí. Listo, listo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta presentación del libro a todas las compañeras y compañeros que han compartido sus interpretaciones, sus lecturas, y agradecerles en nombre de AFIL Argentina también, ¿no? Porque a las compañeras y compañeros que están como autores o editores o compiladores de este libro como trabajo colectivo,
los conocemos también desde el trabajo que venimos haciendo en la Asociación de Filosofía y Liberación Argentina. Así que bueno, ya nos sentimos hermanados porque hay un espíritu común que nos va jalonando para un horizonte que también es común, ¿no? Y si somos muchos y es compartida, diríamos, la tarea, entonces mayores probabilidades es de que no estamos errándole en en esta patriada. Respecto de la obra, simplemente me pongo en lugar de estudiante de grado, ¿no? Rememoro mis épocas de estudiante de grado. Cuán distinto hubiese sido para mi formación de grado contar con más materiales que me acerquen a la disciplina en la que me voy formando, sea el campo que sea, el campo disciplinario que sea, teniendo un conjunto de contenidos teóricos, metodológicos, que nos lleven a pensar la ciencia como una manera de pensarse a sí mismo, ¿no? Y pensarse a sí mismo como pensarse en términos colectivos, ¿no? Entonces creo yo que ya estos estudiantes que van a toparse con este libro van a estar en una situación de mayor ventaja, ¿no? Respecto del tránsito que tuvimos que hacer nosotros buscando ciertas lecturas que eran más difíciles de toparse, ¿no? Como bien han señalado en sus distintas intervenciones. Respecto de esto mismo, el libro viene a coronar un proceso de trabajo que también está institucionalizado, ¿no? Entonces, precisamente esta idea de que señalaba al último Omar, el compañero de México, respecto de cómo ir tensionando o de alguna manera presentando, diríamos, dialécticamente lo institucional, ¿no? Esta obra va a ser parte institucional de una cátedra y que tiene una currícula que también es institucional, ¿no? Pero, diríamos, está sostenida por la vida, hay sangre abajo de esta estructura, ¿no? Y precisamente esta relación dialéctica entre lo que es la vida de un colectivo que piensa, que milita, que pone el cuerpo, y lo institucionalizado, que es un producto como el libro, vienen a dar cuenta precisamente de esta tensión dialéctica en donde uno no puede comerse lo otro o hacer desaparecer lo otro, ¿no? Creo yo que este libro condensa muy sanamente estos dos puntos de horizontes, ¿no? Y para terminar, las ciencias modernas, tal y como las conocemos, son un producto reciente, ¿no? Son un producto reciente. Y muy tempranamente, intelectuales, científicos, filósofos, filósofas, ya se han dado cuenta también del poder destructor de estas ciencias modernas, tal y como la conocemos, que encierran, no hay ciencias que sean neutrales, ¿no? Todas las críticas a la que se han hecho referencia, se hace referencia en el libro y que han salido explícitamente en las exposiciones de hoy, dan cuenta precisamente de esto. Nosotros nos montamos en esas críticas, pero también creemos que son posibles y, como diría Gadamer, ¿no? Los procesos iniciales, inicialidad, el término que utiliza Gadamer, ¿no? Hace posible de que los caminos que se construyan pueden ser variados, múltiples, ¿no? Y esa es precisamente la idea de este libro, ¿no? Si todo es orden, si todo es ordenamiento, si todo es cosmos, no hay posible pensamiento alternativo y distinto, ¿no? Entonces, en esa relación dialéctica también con el caos, se abre la posibilidad precisamente para otros tipos de razonamiento.
Con lo cual, diríamos, las disciplinas sobre las cuales nosotros trabajamos, cada uno de sus campos, en el libro se proyectan muy, muy fuertemente el campo de la psicología, del trabajo social, también son herederas ellas mismas de tradiciones que nosotros debemos destransitar o ir a contrapelo, ¿no? Porque creo yo que pensar al interior de las disciplinas que de estas ciencias recientes o de este producto reciente como las ciencias modernas, nos abren en la posibilidad de que el pensamiento único no puede ser posible en tanto no hay un orden que no contemple la posibilidad de un caos. Estoy referenciando un poco la idea de Cornelius Castoriadis cuando habla de la relación dialéctica entre filosofía y política, ¿no? Y creo que esta relación está muy fuertemente presente en este libro y nuevamente he disfrutado la lectura del texto y celebro que una obra como esta forme parte de la formación disciplinaria de estudiantes de grado. Así que bueno, un saludo grande y los abrazo desde Jujuy. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Si no te parece, Fede, Santiago, perdón, ¿querés hacer un cierre vos o algo? ¿Lo levantamos? No, por mi parte ya está. Muchas gracias a todas las intervenciones, gracias una vez más al Centro Cultural de la Cooperación, a Juan Francisco, gracias Carlos. Bueno, simplemente eso y a seguir militando por un mundo más justo, compañeros y compañeras. Muy bien. Bueno, me sumo a esas palabras de Santiago, les agradecemos muchísimo a todos y a todas la presencia, esperamos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Esto queda en el Facebook del CCC, por si quieren hacer alguna operación de prensa, esperemos que no suceda. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas por su presencia y ya nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Saludos. Chao, hasta luego. Chao, chao.